Buenas tardes, Ana Jensi. ¿Cómo está? Es un placer para mí esta oportunidad de compartir con usted. Muchas gracias por acceder a compartir su conocimiento en esta entrevista. Y el motivo que nos convoca hoy es para hablar sobre su libro, Al reencuentro de los ancestros. Y lo primero que me gustaría que me comentara es de dónde es usted y qué le motivó a estudiar la cultura ancestral guanacasteca. Buenas tardes, Julio. Muchas gracias a vos, más bien por dar el espacio y por interesarte en ese material que ya tiene 15 años de publicación. Bueno, yo soy arqueóloga, mi nombre es Ana Jensi Herrera Villalobos. Aunque soy herediana y estudié arqueología en la Universidad de Costa Rica, siempre desde el inicio empecé a investigar mucho en la zona de Guanacaste. También en otras partes de Costa Rica, ¿verdad? Pero más en Guanacaste. De hecho, mi tesis es sobre la tradición alfarera precolombina en Guanacaste. Y luego, por razones de trabajo, me fui con la familia a vivir a Liberia por muchos años. Y ahí estuve dando clases en la sede de Guanacaste, de la Universidad de Costa Rica. Y al tener que resolver, explicar, ¿verdad?, temas que son muy técnicos de la arqueología, pero para poderlos transmitir a los estudiantes, yo necesité desarrollar, digamos, como ciertas habilidades de explicación más sencilla, ¿verdad?, para el público. Y esa fue, a partir de ahí, fue como un momento muy importante, ¿verdad? Vi la necesidad, no solamente de mis estudiantes, sino en general del público, de contar con materiales claros que les contara acerca de su historia. Y me di como a la tarea de empezar a diseñar esos contenidos. Inmediatamente busqué a un ilustrador buenísimo, que es Ronald Díaz Rodicap, ¿verdad? Y teníamos como mucha afinidad en cuanto a trabajar juntos, y por eso fue que se lograron esas ilustraciones que expresan muy bien la idea que yo quería que se mostrara, como la fidelidad a los datos arqueológicos desarrollados con la destreza propia artística de Ronald, ¿verdad? Entonces, en esa época, Península Papagayo aceptó la propuesta que yo le presenté para crear inicialmente unos folletos, y al final ellos decidieron que fuera un libro. Y ese es el libro que ya tiene 15 años y que podría actualizarse en este momento, porque sigue siendo necesario para la población. Yo lo veo todo el tiempo. La gente anda buscando dónde enterarse de su historia y no hay material, no hay casi, ¿verdad? Ana Jensi, ¿usted podría hacernos como un resumen de las temáticas que abarca esta obra? ¿O cuáles son los contenidos más importantes o lo que usted más recuerda o lo que más le llamó la atención? Bueno, no, en realidad creo que son, en este momento creo que son como 16 episodios, le llamé episodios como capítulos, ¿verdad? Que inician con el poblamiento del continente americano, porque mucha gente no sabe de dónde venían los indígenas. Se sabe que cuando llegaron los españoles había indígenas, pero a veces no se comprende que el continente americano fue poblado, según la genética, hasta 25.000 años atrás, 30.000 años atrás, ¿verdad? Y ese proceso duró todos esos miles de años, y así se fue ocupando poco a poco el territorio. Bueno, entonces, a partir de eso también hay que contextualizar cuáles eran las poblaciones indígenas que se desarrollaron en América Central, porque Costa Rica es parte del Istmo de América Central, y las poblaciones humanas del pasado interactuaban en ese territorio. Entonces,
Eso es, digamos, esos son temas. Y luego lo que los españoles vieron en el siglo XVI, que les pusieron nombre por la lengua que hablaban a los grupos indígenas y por el territorio que ocupaban. Entonces eso es como, esa primera parte es un contexto de poblamiento y de desarrollo humano en América Central para entender lo que está ocurriendo después en Guanacaste. Y para no hacerlo a través de periodos o de tiempos, ¿verdad? Como se habla en arqueología. Entonces yo tengo una primera parte que dice lo que hay que leer, lo que hay que saber antes de leer el libro, que es toda la explicación arqueológica de los periodos, de las regiones, ¿verdad? De las zonas arqueológicas y de dónde se obtiene esa información. Pero el énfasis del libro es a presentar temas que a la gente le interesa. ¿Por qué así? Porque cuando yo empecé a tener la idea, le pregunté a la gente que conocía y les decía, ¿qué les gustaría a ustedes conocer acerca de la historia antigua, la historia precolombina? Entonces la gente me hacía preguntas. Y cuando yo junté todas las preguntas, me di cuenta, primero, de que habían temas como la religión, como el arte, como la alimentación, ¿verdad? Derivada de la caza o de la agricultura o de la pesca y recolección de moluscos, el tema del vestido, ¿verdad? De la decoración del cuerpo y así. Pude definir los temas y me gustó que fueran en preguntas. O sea, yo dije, claro, la gente tiene preguntas, yo le doy respuestas. Intento darle una respuesta de acuerdo al nivel de conocimiento que tiene la arqueología en ese momento y de las investigaciones que estábamos realizando en la Bahía de Culebra particularmente. Al final, el último capítulo es un tema de mucha reflexión sobre la importancia del patrimonio arqueológico, sobre su valor como herencia cultural, ¿verdad? De la gente de Guanacaste y de Costa Rica en general, y de cómo debemos protegerlo, cuidarlo, ¿verdad? Porque es la única manera de preservar para el futuro esa herencia y de conocerla adecuadamente a través de la investigación arqueológica. Perfecto. ¿Qué aspectos relevantes dentro de su investigación se asocian con la música en Guanacaste y su historia en cuanto a instrumentos o ritmos o formas o materiales? Ana Jensi. Bueno, la arqueología básicamente lo que nos da es información de algunos de los instrumentos musicales que se conservaron en el registro arqueológico y que se conservaron porque fueron construidos con barro, o sea, lo que llamamos cerámica, como las ocarinas. Luego, los tambores, también hay tambores en cerámica. Tambores en Luego cerámica, tenemos, con ¿sí? base Son cerámica. tamborcitos, no son muy grandes, ¿verdad? Son como especie de timbalitos, pienso yo, ¿verdad? Porque es como para acompañar. Por ejemplo, la cobertura de cuero, que se supone que podría ser de iguana o de danta, que cubrían esos tambores para poder sonarlos, esos no se conservaron. Pero podemos saber el uso si comparamos a las poblaciones indígenas en este momento. Y eso es mucho del ejercicio que se hace, por ejemplo, en ese libro. No solamente es usar la información arqueológica, sino compararla con información etnográfica para complementar el dato y que la explicación, la ilustración para la gente sea más fácil, ¿verdad? De comprender. Entonces, además de ocarinas, tambores. Y particularmente en las zonas costeras de Guanacaste, que eso es un privilegio que no se tiene en otras partes de Costa Rica. Hay una excelente conservación
de restos orgánicos, llamamos nosotros orgánicos, por ejemplo, semillas, huesos, incluso restos de concha que si no estuvieran juntas, ¿verdad? No se conservarían tan fácilmente. Entonces, en los concheros o en los basureros y en las tumbas de los sitios costeros de Guanacaste, hemos encontrado, no solamente, digamos, yo en mis investigaciones o con las que he participado, sino otros investigadores, ¿verdad? Otros investigadores también. Entonces, se han localizado, por ejemplo, flautas hechas con huesos o ciertos huesos, incluso humanos, trabajados, que si vos lo ves, podrían ser como especie de palillos para tocar tambores, pero bueno, esas son interpretaciones. Y otra de las cosas que es muy, muy importante son las trompetas hechas a partir de caracoles, caracoles de cambute. Y vea que así es importante que entre, por ejemplo, los borucas o los térrabas, ¿verdad? Y otras, la gente de Talamanca, Bribris y Cabécares, usan trompetas hechas de caracol de cambute. En la actualidad, por ejemplo, la celebración esta de los diablitos en Boruca, una de los instrumentos musicales que ellos usan son esas trompetas hechas de cambute. Y nosotros en Guanacaste hemos registrado las trompetas arqueológicas que tienen 1000 años de antigüedad. Eso me parece, pero formidable y fascinante que los borucas en la actualidad continúen realizando la práctica. Y entonces solo suena como unos sonidos, como sonidos como prolongados, ¿verdad? Porque o daban tonalidades, sino que más bien eran como llamados, como... Son llamados, Uh-huh. son sonidos muy profundos. Por ejemplo, yo un tiempo estuve trabajando en la zona de Buenos Aires de Punta Arenas, ¿verdad? Uh-huh. Y allá hay un paso sobre el río Terraba y me contaba la gente que hasta hace poquito, ¿verdad? Y yo estoy hablando de por lo menos 10 años atrás, para cruzar el río Terraba, la gente tiene un bote, ¿verdad? Para cruzarlo. Entonces, el bote puede estar de este lado o puede estar del otro lado. Si alguien necesita pasar, entonces toca la trompeta de cambute para avisar que necesita que pasen el bote al otro lado para poder pasar. Entonces, eso es maravilloso, ¿verdad? Porque estamos viendo dos usos de la trompeta de cambute en un contexto ceremonial, festivo, y luego en un uso muy práctico, ¿verdad? De llamado, porque el sonido es muy, muy profundo y se escucha a larga distancia. Entonces tenemos que suponer que los que nosotros encontramos en Guanacaste, en las zonas costeras, bien podrían tener la misma función, haberse usado en ceremonias religiosas, en festividades, o de pronto en una bahía como la bahía de Culebra, que vos tenés las poblaciones alrededor o más o menos cerca, que se comunican fácilmente por mar, haber cumplido también esa función de llamado, de aviso, de interés de comunicación, ¿verdad? O manden bote. Esto me parece formidable y me emociona totalmente porque parte de hacer esta entrevista es para nutrir la obra Quijongo Sonoridades y Movimientos, en donde las sonoridades se representan a través del instrumento, hay una ocarinita pequeña también, e incluir un cambute para hacer este sonido que también era ritual, me parece una cosa demasiado brillante. Muchísimas gracias por este dato totalmente. Ahora me voy a dar a la tarea de buscar un buen cambute que esté por ahí para utilizarlo. Ahora, en cuanto a lo que me menciona sobre las costas, ¿qué referencias arqueológicas o qué asociaciones se pudieron encontrar con la isla de Chiras y también me menciona Punta Arenas?
Bueno, las islas del Golfo estaban completamente activas en relación con la península de Nicoya, con la zona de lo que ahora es Avangares o Chomes de Punta Arenas. Digamos, hay que ver el Golfo de Nicoya en sus márgenes, en cuenta las islas como una zona de gran actividad humana desde tiempos antiquísimos y no tiene nada que ver solamente, digamos, con lo que vieron los españoles que registraron en el siglo XVI, ¿verdad? Y que ya están los chorotegas porque ya hubo migraciones. Eso es desde el principio, digamos, porque las zonas costeras son muy ricas en recursos de peces, de reptiles marinos como las tortugas, ¿verdad? Los moluscos particularmente, son recursos sumamente abundantes, importantísimas en la alimentación, pero también para la elaboración, por ejemplo, de herramientas y adornos, por ejemplo, hechas con concha, que eran muy gustadas por todo el mundo lejos de la costa. Obviamente, por ejemplo, hay registros de que en Talamanca se encontraban cháquiras hechas de conchas que venían de lugares de la costa bastante lejanos. Entonces era un recurso, un ornamento muy especial al que muy pocos podrían quizás tener acceso, pero se valoraba mucho. Y otro de los recursos importantes en la costa de Guanacaste es la sal, por ejemplo. Y cuando digo Guanacaste, vamos a trascender un poquitito la idea del Guanacaste que tenemos hoy como provincia, que le cercionaron Cóbano, Lepanto y Paquera y las islas y se las pasaron administrativamente a la provincia de Punta Arenas a principios del siglo XX, ¿verdad? Realmente Guanacaste contemplaba toda la península de Nicoya, incluyendo las islas. Y esa interacción, como te digo, era muy antigua, muy, muy antigua. Perfecto, genial. En cuanto, en cuanto a el uso del barro en la alfarería, ¿qué llama su atención? ¿Qué destaca o qué podría destacar en cuanto a las formas en las que la preparaban? ¿Y por qué cree usted que se conservó tanto en el tiempo? Bueno, precisamente ese fue siempre mi interés un poco en el tema de por qué en Guanacaste, en comparación con otras regiones de Costa Rica, o incluso en territorios indígenas, se puede documentar en el momento actual una tradición de alfarería, primero muy relacionada con la producción doméstica, ¿verdad? Con tinajas, comales, ollas, ese tipo de utensilios muy asociados a la cocina. ¿Por qué en Guanacaste y por qué no en otras zonas? Y esa es una pregunta que, por ejemplo, yo sigo investigando y de hecho estamos preparando una monografía sobre esa tradición tan antigua que se remonta desde la época precolombina. Porque no hay duda, Julio, que las formas de trabajar, de levantar, de preparar, de mezclar, digamos, las arcillas con arenas, de trabajarla, pateándola, mezclándola, de cómo levantar una pieza a través de la presión, o sea, el trabajo con las manos, con los dedos, colocando rollos, usando olote, por ejemplo, para alisarlas, o usando cucharas de jícaro antes y ahora de plástico, por ejemplo, como se ven en San Vicente y Guaitil. El tema de usar hojas de guayaba, pedacitos de cuero y las famosas piedras pulidoras que le llaman piedras suquias, para que son piedras de cuarzo o pedernal muy duro
que se usan para pulir. Esas formas de trabajar son antiquísimas, ¿verdad? Cuando uno ve los tiestos arqueológicos, porque ese trabajo yo lo hice, comparar, digamos, a una alfarera mayor de San Vicente haciendo una pieza y yo le tomaba fotos cómo iba quedando los acabados de superficie, donde ella levantaba y al final pulía y le aplicaba el curiol. Y veo los tiestos arqueológicos y era exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué más indicador de un conocimiento que se ha venido pasando de generación en generación como este, ¿verdad? Y el conocimiento que esas alfareras y alfareros en Guanacaste, sobre todo las mujeres, que fueron las que lo conservaron más, tienen, porque ellas conocen las fuentes de curiol, las fuentes de arcilla. Y a la pregunta de por qué llegó hasta el presente, yo lancé esa hipótesis precisamente en ese libro del Reencuentro de los Ancestros, porque para mí es inevitable, o más bien es clara, la relación que existe entre alfarería y cocina tradicional. El agua de las tinajas en un lugar tan caliente como Guanacaste, ¿verdad? Tener una tinaja donde refrescar el agua es primordial. De hecho, hay gente mayor que no te toma agua de la refri, te toma agua de la tinaja. Entonces ahí hay un gusto asociado. Y luego cocinar el maíz, nisquezar el maíz o cocinar los frijoles en las ollas, ¿verdad? Que le da al fuego, que le da un sabor especial. Y no vayamos tan lejos, los comales para hacer la tortilla guanacasteca. Entonces, esa simbiosis entre cocina tradicional y utensilios de barro es lo que ha facilitado, ha hecho que llegue hasta el presente la tradición alfarera en el ámbito de lo doméstico, de las casas, de las mujeres. Ya lo que ha sucedido más recientemente con retomar, digamos, los diseños precolombinos para hacer réplicas o introducir innovaciones, ¿verdad? De piezas más chiquitas, incluso con diseños de animalitos y todo, más enfocado en el consumo del turismo. Eso también es parte de renovar la tradición, ¿verdad? Se aleja un poquito, se acerca, no importa, pero eso de alguna manera está diciendo, seguimos interesados en hacer alfarería. Y los demás en consumirla, ¿verdad? Nosotros, que gustamos de eso. Sí, de hecho, en mi casa hay una ollita de barro que se utiliza para frijoles, más que todo, para preparar los frijoles. Mi mamá la adora y por eso cuando estaba mencionando eso, sí, se me pusieron los pelitos así de punta de saber que tras de todo eso hay una tradición ancestral, pero milenaria, ¿verdad? Milenaria, eso, wow, me parece impresionante. Ahora, Ana Jensi, en cuanto a las vestimentas, hay algo que a mí me llama mucho la atención porque, por ejemplo, en los estudios y las investigaciones de doña Lía Bonilla, que en paz descanse, hablaba mucho de este traje blanco, de esta nagua y todo esto, pero yo decía, y me sigo preguntando, como de dónde viene esto, de dónde tomaban o cómo las cosían, o de repente tiene que ver con otro contexto histórico. Según lo que usted estudió en su libro, ¿cómo eran estas vestimentas? ¿Cuáles eran los colores? ¿O con qué se relacionaba? ¿O qué era lo que usaban en estos tiempos precolombinos? Bueno, hay una nota porque el traje típico, digamos, que se usa ahora para los bailes en Guanacaste, los bailes folclóricos, claramente tiene una influencia de los trajes introducidos por los españoles, ¿verdad? Porque cuando uno revisa las piezas arqueológicas o revisa incluso la descripción, por ejemplo, que hace Gonzalo Fernández de Oviedo, que visita Nicoya en 1529,
y recorre, por ejemplo, va a Chira también, y va a Nicoya, y él hace una descripción de los trajes de la gente. Debemos partir de esto. Los indígenas usaban poca ropa, porque es una zona sumamente caliente. Y la ropa que usaban aparentemente era de algodón, porque hemos encontrado unos tiestos redondeados o incluso unos objetos que manufacturaban donde ensartaban un palito y esa cosita rodaba y aquí iban jalando el algodón y se iba arrollando para hacer el hilo de algodón. Esos son los hiladores, ¿verdad? Y además del hilo, obviamente se usa para tejer. Entonces nosotros, por ejemplo, encontramos en Bahía de Culebra tiestos de cerámica fragmentada con la impresión de los tejidos. Porque ellos, una de las técnicas también de hacer cerámica era usar una vasija vieja como molde, echarle arena y ponerle un pedazo de tela y ahí ponerle la arcilla fresca para modelarla. Cuando se secaba, jalaban la tela y ya salía la primera parte de la vasija, ya después seguían elaborándola con rollos. Entonces, quedó adentro de las vasijas la impresión de esas telas. Entonces, esas telas de algodón se usaban para hacer como enaguas, ¿verdad? Como unas enagüitas. A veces era solo la parte de adelante, la enagua y casi como un delantal, imagínate. O una enagua completa. Y en el caso de los hombres, taparrabos o incluso, y eso está descrito para Chira, para la isla de Chira, una especie de protectores de los genitales de los hombres, ¿verdad? Porque si te imaginas que esos hombres están yendo a pescar, entonces se cubren, se protegen los genitales nada más, pero el resto del cuerpo está desnudo porque hace mucho calor. Y otra de las vestimentas femeninas, digamos, que están claramente ilustradas en las figuritas femeninas de distintas épocas, no solamente las tardías, sino por lo menos desde 500 años después de Cristo hacia adelante, les llamamos tangas, porque parecen tangas, son como calzones, pero con adelante, ¿verdad? Amplios, atrás menos amplios y como con un hilito recogido. Y eso usaban las mujeres, entonces por eso les decimos tangas, son como casi como la tanga brasileña, para que te des una idea. Muy interesantes. Y eso es lo que se supone que usaban en términos de ropa. Ahora, los zapatos. Hay una ceremonia también ahí en Nicoya que dice que usaban los famosos caites, cuya palabra, ¿verdad?, tenemos en este momento, y que es un calzado tradicional que se hacía con cuero de venado, que era una suela de venado amarrada con tiras, y se los ponían especialmente para las ceremonias religiosas, porque hacían unas danzas en círculo entre hombres y mujeres que duraban horas danzando. Horas. Y entonces, para sostenerse en el tiempo, a los danzantes se les suministraba cacao, ¿verdad?, para que tuvieran energía y seguían danzando. Al son de tambores, al son de esas ocarinas. Fascinante. Wow. Y esto que me comenta me lleva a este último punto que tenemos en cuanto a la socialización, ¿verdad? Aprovechando de que estamos hablando de bailes, de danza, de cacao y de círculos ancestrales, ¿hay datos que manifiesten o que den pruebas de que la población
que se asentó en Guanacaste siempre fue festiva, alegre, o a quienes les bailaban, a quienes le hacían sus ritos, qué celebraban? Bueno, esa es una pregunta difícil para la arqueología, ¿verdad? Porque nosotros lo que vemos son, cuando nos encontramos los restos humanos, son los huesos o las figuritas. Dame un segundo para prender esta luz porque creo que se oscureció mucho, ¿verdad? Sí. Ya. Excelente. Claro, y esas figuritas están ataviadas con esos trajes que te digo y con pintura corporal. Y pintura corporal, para usar un término que probablemente es el más adecuado que tatuajes, aunque también se sabe que tenían tatuajes permanentes, pero es más probable que se pintara en el cuerpo cuando se trataba de una ceremonia. Ahora, digamos, yo le llamo ceremonia. Una ceremonia siempre es en un contexto religioso. En estas sociedades antiguas, indígenas, lo festivo y lo sagrado está íntimamente relacionado con lo religioso, con la celebración de cosechas, con la celebración más bien de siembras o en alusión a digamos, alguna fecha particular dentro del calendario, que son calendarios agrícolas, por eso te digo, generalmente lo que se celebraba o se invocaba era el éxito, por ejemplo, de una siembra y luego agradecer que la cosecha fue positiva. Entonces, la gente participa. Es ocasión de fiesta. Es lo mismo que en este momento puede ser una celebración religiosa, ¿verdad? Que se acompaña de baile, que se acompaña de comida en exceso y bebida también, ¿verdad? La música y la danza, todo es parte de ese conjunto. Entonces, tenemos más claro esa descripción que yo te acabo de hacer de esa danza. La dice precisamente Fernández de Oviedo, ¿verdad? Cuando él llega a Nicoya, 29 de octubre de 1529, era así. No, perdón. Agosto de 1529. Vamos a hacer la rectificación. Y él describe cómo al inicio, ¿verdad? Ahí están tomando chicha, que los nobles están con música, los principales de Nicoya, ¿verdad? El cacique y sus principales, y luego el resto de la gente está danzando. Ana Jensi. Y Ajá, por favor. No, un dato curioso es que al final de esos 3 días de celebración, son 3 días, imagínate, hay un momento en que se rompe la rutina cotidiana y las mujeres salen corriendo y se van para el monte. Entonces, toda ceremonia religiosa que sea, es un momento de transgresión de la cotidianidad. ¿Verdad? Usted normalmente no está tomando chicha, ni está bailando, porque tienen que trabajar. Pero en esas fechas especiales de celebración, es el momento en que se permite comer más de la cuenta, beber más de la cuenta. Y estas mujeres, en ese momento, se van como una especie de abandono simbólico, ¿verdad? De su rol tradicional. Y se van. Claro, las van a perseguir y las recuperan. Hay unas que no corren mucho, pero la que corrió y fue más lejos, cuando la alcanzan o siquiera ella regresa por su cuenta, es a la que enaltecen ese día, porque logró
irse muy lejos y no ser alcanzada por nadie. Wow. Entonces esa mujer que ese día anda pintada su cuerpo, que anda con kites, porque eso le estaba bailando y además le sirvió para correr, ¿verdad? Logra regresar y le dan un reconocimiento. Entonces, ves qué interesante. Es muy posible que, y eso se sabe etnográficamente con otros pueblos indígenas en el continente americano, que también se permitiera esos excesos en el plano sexual, por ejemplo. Pero no sabemos en Nicoya. Hemos de suponer que probablemente, porque es un tiempo de ruptura de lo cotidiano, de transgresión. De transgresión, me parece fenomenal y súper simbólico que en verdad también rompiera con eso y que se dieran la oportunidad para como huir, incluso rehusarse a esa cotidianidad de una manera tan simbólica y que además fueran premiadas y que además se premiaran. Claro. Pensé que me iba a decir, claro, pensé que iba a decir, sí, pensé que iba a decir, y cuando regresaban se castigaban. No sé, pensé y digo, se premiaba y yo, ¡wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Esto me parece formidable. Me parece una cosa espectacular. Ana Jensi, lo que le iba a preguntar antes era ¿con qué se pintaban? ¿Con barro? Bueno, el achote. Uh-huh. El achote es una cosa que se usa muy comúnmente porque tiene dos propiedades muy importantes. El achote mancha y se adhiere bien a la piel. Y por otro lado, es un repelente de insectos natural. Ah. Entonces, ponerse achote. Uh-huh. El barro, digamos que cumple una función similar, pero no serviría como para dar acabados. Uh-huh. Entonces, es probable que el carbón, ¿verdad? Un carboncito también se usara, madera carbonizada, como ¿verdad? Para un palito quemado, te sirve como lápiz para dibujar, como un carbón. Claro. Y no hay que descartar, ¿verdad? Los curioles mismos que se usan en la cerámica, que pudieran ser aplicados, porque, y otras cosas, ¿verdad? Otras cosas. Por ejemplo, los caracoles que llaman del múrice, el morado, que se usa para teñir el algodón, que le da un color púrpura, los indígenas de Guanacaste lo usaban. De hecho, cuando los españoles llegan en la colonia y les son asignados a algunos indígenas en encomienda, empiezan a explotar la extracción de perlas, por ejemplo, y de caracoles de múrice para teñir algodón. Los españoles se aprovechan, digamos, de esos recursos para obtener el trabajo de los indígenas en eso. Entonces, quizás ese morado también se usara en la piel. Ese sí costaba más quitarlo, porque se adhiere mucho. Igual que el achote. El achote sí, pero el achote como es de planta, uh-huh. ¿Verdad? Puede salir, es grasoso, pero es que ese morado es un color permanente, entonces en lo que está teñido de algodón con ese múrice, casi que es eterno, digamos. Uh-huh. Ahí quedó, entonces en la piel podría haber tenido un efecto más duradero también, quizá, no sé. Son como los posibles recursos que se podrían utilizar como pintura corporal. Wow, estoy fascinado. Obtuve muchísimo más de lo que pensé en mis apuntes que quería obtener. Muchísimas gracias. Estoy completamente con mucho gusto. Nutrido, exaltado, incluso estoy así como efervesciendo por dentro.
y muy ganoso y deseoso de ir a traducir esto a mi obra en lo que se pueda, que hay varios momentos muy específicos en donde voy a poder nutrirlo. Ana Jensi, muchísimas gracias por este tiempo. Felicitarla y agradecerle por este trabajo que tanto necesitamos y de verdad destacar la importancia de conocer nuestras raíces, de dónde venimos, cómo éramos y por qué somos ahora como somos. ¿Verdad? Gracias a libros como el suyo podemos regresar a eso y entender un poco más por qué tenemos todavía cuestiones como la alfarería tan importantes en sitios como Guayaquil, a los que la gente va hacia a comprar sus cuestiones. Me parece formidable. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Julio, por tomarte más bien el gusto de investigar y bueno, de tomarme en cuenta a mí para conversar. Te lo agradezco, pero sobre todo te agradezco más la intención de querer llevar eso a tus obras, a tus coreografías, para que la gente también los conozca, no solamente a través de un libro, sino a través de la danza o de tus propuestas artísticas. Eso yo te lo tengo que agradecer a vos también, porque es parte de una labor educativa y divulgativa sumamente valiosa. Estoy comodidísimo. Muchísimas gracias. Wow, wow, esto ha sido un puro ganar. Muchísimas gracias. Que esté con mucho bien. Me doy por complacido y a partir de aquí termino de grabar. Muchísimas gracias, doña Ana Jensi. Que esté muy bien. Ahí le apliqué el doña otra vez. Gracias, gracias. Hasta luego.